Hace unos días trascendió que el fiscal Marijuán formuló una denuncia contra el gobierno de Alberto Fernández, incluido el propio expresidente, por irregularidades supuestas en el otorgamiento de pensiones por discapacidad. En este video vamos a analizar el tema. Antes te aviso que hubo un video anterior en el que yo analicé una noticia que daba el periodista Luis Majul en La Nación Más y fui explicando por qué había un montón de elementos erróneos en el planteo de la noticia, incluso cuestiones contrarias a la realidad, porque se mencionaba un fallo de la Corte que decía lo contrario a lo que dijo Majul, bueno, un montón de cuestiones que eran totalmente al revés de la realidad. Pero ahora ya surge públicamente esta denuncia a través de un fiscal, entonces ya hay un elemento más concreto. Así que primero vamos a analizar la nota que salió y luego te voy a mostrar qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas y que obliga a nuestro Estado a cumplir con ciertas obligaciones hacia este grupo vulnerable. Y después vamos a ver qué dice la normativa que está cuestionada por este fiscal. Porque, como vamos a ver ahora, acá no se está imputando supuestamente al presidente por un acto específico, no sé, de corrupción, sino por dictar una normativa que beneficia a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto, según el fiscal, constituiría un delito. ¿Sí? Es algo bastante llamativo, por eso hago un video sobre el tema. ¿Sí? Así que empezamos con el video de hoy. Bueno, ahora vamos a empezar a leer esta nota periodística para ver qué es lo que dice. No la voy a leer completa, hay algunas partes que son políticas, que no hablan específico o que se va un poco del tema, pero la nota se titula Pensiones por discapacidad, Marijuán acusa irregularidades del gobierno anterior y el albertismo señaló la herencia de Macri. El fiscal denunció una suba de 300.000 pensiones bajo el gobierno de Alberto Fernández. Desde el gobierno anterior dijeron a Perfil que no hubo irregularidades y que 140.000 pensiones eran una deuda heredada del Macri. Esto empezó por una denuncia que hicimos nosotros y ahora Marijuán la dio vuelta. Lamentó una alta fuente del gobierno de Alberto Fernández a Perfil, referido al fiscal que ahora acusa a la gestión del anterior de incrementar irregularmente las pensiones por discapacidad. El trabajo que sigue Guillermo Marijuán, para muchos del kirchnerismo, tiene un tinte político. Es que el mismo fiscal recordado por buscar sin éxito con máquinas excavadoras, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema de las pensiones. No obstante, el hallazgo es polémico. Según Marijuán, de 70.000 pensiones en 2003 pasaron a haber 1.300.000 en la actualidad. Algo que en sintonía con lo que piensa el gobierno nacional entiende que debe revisarse por supuestas irregularidades. Esto yo ya lo hablé en otro video, pero que haya una cantidad específica de pensiones en sí no significa que haya una irregularidad per se. Hay que ver cómo se otorgó cada pensión, pero el hecho de que haya muchas no es un dato que de por sí constituya un delito o una irregularidad, porque es lo mismo que decir hay demasiados jubilados. Bueno, porque hubo moratorias que le permitieron a personas acceder, pero que haya muchos jubilados no necesariamente es algo malo, al contrario, es algo bueno porque significa que hay una alta tasa de cobertura de las personas adultas mayores. Bueno, seguimos con la nota. Dice, según el funcionario judicial, hay una serie de provincias que concentran 50% de estas prestaciones directas que hace el Estado y en los últimos 4 años de gestión de Unión por la Patria se habrían hecho desaparecer requisitos médicos y autorizado a recibirlas solo por estar en situación de vulnerabilidad económica. Esto es lo primero que voy a dejar aclarado que no es correcto.
no se hizo desaparecer el requisito médico. Las últimas 300.000 pensiones se dieron en el gobierno anterior, desde 2020 en adelante. Se dictaron una serie de decretos que son los que están cuestionados, que llevaron a iniciar el trámite sin certificado médico, esto es mentira, y equipararon la incapacidad física de una persona, una invalidez, a estar imposibilitado por la vulnerabilidad económica. Hicieron desaparecer el requisito médico para hacer aparecer una situación de vulnerabilidad económica, una persona que estaría incapacitada por no tener recursos para trabajar ni vivir. Bueno, acá hay un primer error conceptual gravísimo sobre qué es la discapacidad. Primero, quiero aclarar una cosa, que es que sí hay casos de irregularidades, porque yo cada vez que subo un video del tema hay gente que me cuenta, yo conozco gente de mi barrio que no tiene nada, o que es toda una familia completa que lo cobran y no tienen nada. O sea que si hay casos reales de irregularidad, se tienen que investigar. Acá no se está apuntando a casos concretos, sino a la norma jurídica general que regula desde el año pasado las pensiones por discapacidad. Entonces, acá el tema no es un tema de investigar si hubo o no irregularidades en los casos concretos, sino es un tema general del enfoque del Estado hacia la discapacidad. Y por eso es que hago este video, pues me parece gravísimo que pase eso. Vamos a ver qué es lo que dice primero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cómo es que define a la discapacidad, porque me parece que esto es algo totalmente importante. Este es un video diferente porque yo estoy leyendo cosas que a ustedes les van a ir apareciendo, o sea que es un poquito diferente. Esto es lo que dice la Convención. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, o sea, no solo una discapacidad física, como dice el fiscal, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Bueno, acá, como vemos, no hay ningún requisito de un porcentaje de incapacidad. Al contrario, eso era un modelo anterior, el de pedir un porcentaje de incapacidad, que lleva a muchas situaciones totalmente injustas y que hay mucha jurisprudencia que le otorgó retiros por invalidez a personas que no llegaban al porcentaje requerido por la norma. Pero lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que puede haber múltiples formas de discapacidad o de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pero lo que genera la discapacidad es la interacción con las barreras que coloca la sociedad. Entonces, la discapacidad en sí, por eso esto se llama modelo social de la discapacidad, porque una persona en el Chaco con determinado impedimento o deficiencia puede estar en una situación de discapacidad, y esa misma persona viviendo en Noruega o en Alemania con acceso a otros bienes y servicios totalmente distintos, va a estar plenamente incluido en la sociedad. Entonces, tiene que ver con eso. A ver, si vos tenés problemas de movilidad y vivís en una calle de tierra y para tomarte un transporte público tenés que caminar 2 kilómetros por una calle de tierra, no es lo mismo que, por ejemplo, yo vivo a 4 cuadras de una parada de subte que tiene ascensor para bajar. Igual el tema del subte es bastante complicado porque hay un montón de estaciones donde el ascensor no funciona, entonces igual las personas con discapacidad no podrían entrar ahí. Pero, digamos, esa situación de discapacidad, según la propia convención, tiene que ver con otras cuestiones más sociales por las cuales ahí se genera la discapacidad. Bueno, ¿y qué es lo que dice el decreto 7 del 2023, que es la norma que, según el fiscal Marijuán, sacó supuestamente el requisito médico? Ahora vamos a ver que esto es falso completamente. Bueno, establece que para cobrar la pensión
El inciso A dice, encontrarse imposibilitada o imposibilitado en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social para la plena inclusión. O sea, hay dos elementos acá, la condición de salud y la vulnerabilidad social. Este requisito se acreditará mediante la presentación de certificado médico oficial, CMO, suscripto por profesional médico o médica de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad, y con la evaluación socioeconómica realizada por la referida Agencia Nacional de Discapacidad de acuerdo a los criterios que la misma establezca. O sea, hay toda una reglamentación que establece cómo se tramita el CMO y cómo se acredita la vulnerabilidad social con un montón de cruces patrimoniales económicos en los que se analiza si la persona tiene bienes, si tiene algún automotor, la antigüedad del automotor, etcétera, los ingresos de la persona. Entonces, lo que se dice, por lo menos lo que dice el fiscal en esta entrevista, es incorrecto, no es lo que dice la normativa ni la reglamentación, porque la reglamentación apunta a esto mismo. ¿Por qué se incluyó que haya también médicos de la Agencia Nacional de Discapacidad? Porque antes el CMO solo se podía tramitar en hospitales públicos y, como todos sabemos, los hospitales públicos en todo el país están colapsados, entonces había gente que tardaba años en tramitar el CMO. Entonces por eso se incluyó a los médicos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, seguimos leyendo la nota. Ante esto, desde el albertismo desmintieron las acusaciones. En 2019 había 1.023.000 pensiones y al final de nuestro gobierno había 1.211.040, es decir, aumentamos 200.000, entonces primero que nada los números son falsos. Asimismo enfatizaron en que gran parte de las pensiones que entregaron respondían a una mala herencia de la gestión de Mauricio Macri. Hay una cosa que pasó durante el gobierno de Macri, ya sabemos que hubo una baja masiva de pensiones con amparos judiciales, luego las tuvieron que restablecer, pero además en ese momento se modifica el trámite de las pensiones no contributivas que antes se tramitaban en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Se determina que se van a tramitar en la Agencia Nacional de Discapacidad. El trámite en realidad empieza en ANSES y luego lo otorga la Agencia Nacional de Discapacidad, pero en el medio de ese traspaso quedaron expedientes totalmente cajoneados en las delegaciones de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Yo siempre busco información sobre el tema, además les cuento, yo hice mi tesis sobre pensiones por discapacidad, yo soy magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y mi tema de tesis era la situación del trabajador no registrado que tiene que tramitar una pensión por discapacidad, contributiva o no contributiva. Entonces estudié bastante el tema. Había amparos por mora en la justicia federal porque con este traspaso del trámite los expedientes que ya estaban iniciados quedaron cajoneados y había gente que tenía su expediente cajoneado hacía 7 años, no se movía, y la Agencia Nacional de Discapacidad contestaba que el expediente estaba en un archivo a la espera de que una empresa privada lo digitalice. Si contestaban eso, yo vi expedientes con esas respuestas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, es cierto lo que dicen de que muchos de esos expedientes estaban del gobierno anterior. Y también hay un dato que es que en el año 2020 y 2021, que son los 2 años de la pandemia, prácticamente no se otorgaron o no había trámites administrativos de nada, ni de jubilaciones ni de pensiones, y bajó mucho el otorgamiento. Por eso ahora después vamos a ver las estadísticas de los últimos años y vamos a ver que en el 2022 y 2023 subió la cantidad de beneficios otorgados, pero tiene que ver con todos estos factores, ¿sí? Por un lado con los expedientes cajoneados del gobierno anterior y aparte porque en el 2022, y esto se lo pueden preguntar a cualquier abogado previsional, a mí también me pasó,
fue impresionante la cantidad de trámites que hubo porque en el 2020 y 2021 no se podía iniciar nada por la pandemia. Bueno, seguimos con la nota. Macri había dejado 140.000 pensiones sin otorgar, que correspondían otorgarse, las dejó paradas, el número se reduce enormemente con eso. Finalmente aclararon que es cierto que las pensiones entregadas en total fueron cerca de 300.000, pero que entre aquellos que fallecieron y esas pendientes del macrismo consideran que lo que hace Marijuán es un disparate. Las acusaciones de Marijuán sobre la tramitación en las pensiones. Otras de las polémicas que respondieron fuentes de la gestión anterior a este medio fue respecto de los presuntos cambios en la tramitación de las pensiones, aludiendo a que hubo mejoras para agilizar trámites, pero que nunca se dejó de necesitar una certificación médica para obtenerlas. Nosotros hicimos normas para agilizar el trámite, se admitió que se inicie el trámite sin la certificación médica, pero la necesitaban para que fuera otorgada luego la pensión. Sí, esto es verdad, pero el requisito, como vimos en la norma, sigue estando el requisito de presentar el CMO, pero se incorpora después. O sea que a nadie le pueden entregar una pensión sin el CMO. Obviamente, si hay algún caso puntual en el que esto ocurrió, o si hay casos que hubo investigaciones y se descubrieron de médicos que firmaban CMO, que ahora es todo digital, o sea que ahora es diferente, pero si se verifica que alguien pagó una coima para que le den el certificado médico oficial, está perfecto que se investigue eso, que se le saque la pensión a esa persona, pero no esta acusación así general que no tiene sustento. Por otro lado, Marijuán apuntó a cierto beneficio político de algunos sectores y algunas provincias que concentraban este beneficio. Es que según el fiscal hay aproximadamente 550.000 pensiones, casi el 50% del total, vigentes, concentradas en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. Es una administración fraudulenta. La denuncia tiene que ver con los funcionarios públicos y las normativas dictadas para permitir que esto sucediera. Bueno, esto está mal, ¿sí? Una cosa es decir, no sé, en tal lugar, no sé, en Chaco, Corrientes o Misiones, el funcionario se le prueban hechos de connivencia, no sé, con el médico para otorgarle una pensión a alguien que está sano. Eso es una cosa. Pero otra cosa es decir que es el decreto o la normativa reglamentaria de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso es otra cosa, porque esa normativa se adecúa a los tratados internacionales que Argentina tiene que cumplir. Entonces, acá este punto es totalmente, yo la verdad que no lo puedo creer. Lo comenté con otros abogados previsionalistas y tampoco podían creer que un fiscal haga una denuncia con este fundamento, porque este fundamento ya no es un fundamento jurídico, sino que es un fundamento ideológico. Y además que refleja un desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino para las personas que tienen discapacidad. Ante esto, desde el albertismo detallaron a perfil que muchas provincias no querían que lo hiciéramos porque entendían que era una ventaja para el gobierno nacional, que ellos perdían políticamente la posibilidad de ser ellos quienes entregaran las pensiones. En Jujuy dieron la orden que los médicos provinciales no certifican la invalidez, por ejemplo, y cuando vimos eso nosotros autorizamos a que los médicos viajaran al interior, certificaran y pudieran dar la pensión una vez que estuviera certificado, señalaron. Según funcionarios de la administración anterior, en Mendoza fue donde más pensiones se entregaron, gobernada por un radical en aquel entonces. Bueno, esto es un tema de la puja política, que bueno, no voy a dar una opinión de esto porque la verdad que no conozco la situación específica de Jujuy o de Mendoza. Lo que sí hicimos bueno, esto acá ya se van de tema porque hablan de los medicamentos gratis a jubilados, que no tiene nada que ver con el tema de las pensiones por discapacidad. Es una serie de medidas para hacer más accesible el derecho a las personas con discapacidades. Son pensiones que deben ser equiparables a una jubilación mínima encima. Nunca se trató de un privilegio para el peronismo. Intentan meter en la cabeza de la gente que el Estado no debe pagar esto. Por último, bueno, no es una jubilación mínima lo que cobran, sino que es el 70% de la jubilación mínima, con lo cual es una miseria total y absoluta.
En eso, o sea, hubiera estado bueno que cuando se dicta el decreto 7 del 2023 modifiquen el monto de lo que se pagaba de pensión por discapacidad, porque la verdad que es una miseria. Por último, para Marijuán, cada pensión tiene que tener un expediente que lo sustente con un certificado médico expedido por una junta que revisa y explica por qué se llega a una discapacidad. Eso es correcto y lo tiene que tener. Si el fiscal encuentra casos en los que esto no se cumple, ahí tiene que actuar, pero no apuntar contra un decreto general que aparte pide que exista el certificado médico oficial. Se sabe que en la pandemia hubo una caída de las fuentes de trabajo, pero no puede el Estado otorgar estos beneficios que son de por vida. Había una connivencia entre políticos para llegar a la gente de manera salvadora, pero estaban destruyendo el Estado. Bueno, esto es algo ideológico del fiscal. Acá no hay una conducta típica, o sea, no, para que haya un delito tiene que haber una conducta de una persona que encuadre en un tipo penal. Esto que está diciendo es una mera opinión política del fiscal, pero no es un delito. O sea, acá no hay un delito. Bueno, vamos a ver ahora unas estadísticas que están publicadas en la propia página de ANSES para ver la cantidad de beneficios que se fueron otorgando por mes en promedio desde el 2014 al 2022 y después aparecen todos los meses del 2023 cuál es la cantidad que se otorgó. Como vemos, más o menos 2014, acá igual habla en la parte que dice no contributivos, no es solamente la pensión no contributiva por invalidez, sino que también está la pensión por madre de 7 hijos, la pensión no contributiva por vejez, que ya prácticamente está en desuso. O sea que hay varios, no es esto solo pensiones por invalidez. Pero acá habla, por ejemplo, de que en el 2014 se otorgaban 11.626 beneficios no contributivos por mes. Después, en el 2017, 10.827. En el 2016 había bajado a 5.910. Después, 2018, 6.579. Vemos sí que en el 2018, 2019 bajaron, que es esto que les comenté, de que se cajonearon los trámites porque hubo como unos cambios administrativos y quedaron expedientes en el limbo hasta que hubo amparos, etcétera, para sacar esos expedientes. En el 2020 también se otorgaron menos, pero esto fue por la pandemia, no fue por otra cosa. 2021 ahí sube la cantidad. 2022, 16.135, o sea que es un poquito más alto que, por ejemplo, que el 2014-2015, pero tampoco es que es una cosa tremendamente más alta. Y después en el 2023 se mantiene en un promedio de 15.000, 14.000, 17.000 por mes, 11.000. Va cambiando, pero más o menos es ese mismo promedio. O sea que el decreto este que elimina el porcentaje de discapacidad, que es el que leímos antes, ese decreto se dicta en enero del 2023 y como vemos no cambió el promedio mensual de pensiones no contributivas otorgadas, comparándolo con el 2022. O sea que ese decreto tampoco tiene nada que ver con que se hayan otorgado más que el año anterior. Bueno, para finalizar este video, lo que quiero decir es que, como ya dije un montón de veces, si hubo casos de corrupción concretos, se tienen que investigar, se tiene que juzgar a las personas que cometieron esos actos de corrupción. El que estuvo cobrando una pensión que no le corresponde tiene que devolverle al Estado con intereses todo lo que cobró y tendrá que cumplir las penas que correspondan para el delito que haya cometido. No tenemos dudas de eso. Lo que está mal es generar un prejuicio, primero, de que todas las pensiones no contributivas por invalidez son fraudulentas, de que a nadie le corresponde, porque eso termina generando un impacto discriminatorio contra las personas con discapacidad. Y hay muchas personas con discapacidad
que realmente necesitan la pensión. Incluso conozco muchos casos de gente que no se lo dieron, ¿sí? Porque heredó una casa de sus abuelos y en la casa en realidad vive un primo, pero como él aparece como cotitular no lo puede cobrar y realmente lo necesita. Entonces, me parece que es muy preocupante todo esto que está pasando y que se vayan generando estos prejuicios contra las personas con discapacidad que siempre fueron más excluidas de un montón de cuestiones del mercado laboral, en la educación, en la inserción social, en muchos aspectos. Incluso, miren, yendo a otra cuestión relativa a la vida de las personas con discapacidad, hasta en el tema de las relaciones afectivas. Hay videos por ejemplo, que están en TikTok, que hacen como experimentos sociales de una chica que va, no sé, conoce a un chico por Tinder y va en silla de ruedas para ver cuál es la reacción y lo graban después y lo suben y dicen, bueno, la mayoría de los tipos se van, le dicen, no, no, tengo otra cosa que hacer y se van porque la ven en silla de ruedas. O sea, hay un montón de prejuicios y de discriminación contra las personas con discapacidad, entonces estaría bueno que haya mayor responsabilidad de los comunicadores, de los periodistas que difunden estas noticias y sobre todo del fiscal, ¿sí? Me parece que eso es lo más importante. Bueno, como siempre, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si este video te pareció un contenido de valor, compartilo también con alguna persona a la que creas que le pueda servir. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.